Público. Son las 9:08 después de esta conversación con el ministro de Agricultura. Continuamos con los comentarios. Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor y mi Salvador, y como siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbios 27:17. El hierro se pule con el hierro y los seres humanos se pulen con el trato a su prójimo. Es decir, el valor suyo Repítele está eso, Eury, a la gente. En valorar a su prójimo. El hierro se pule con el hierro y los seres humanos se pulen con el trato con su prójimo. Es decir, el trato a los demás es un elemento importante para usted crecer. Miren, el día de ayer estuve conversando con el ministro Miguel Mejía, que es el secretario general del Movimiento Izquierda Unida, y me entregó un documento y unos datos sumamente interesantes a propósito de lo que tiene que ver con las exenciones fiscales que hay a los hidrocarburos y a diversas empresas en la República Dominicana. Y en una nota de prensa que ellos sacaron, una declaración que él me comentaba, decía que ellos saludaron, fueron uno de los que más insistieron en que las exenciones que había para los transportistas, que eran a final de cuentas un gran engaño y una gran estafa al Estado Dominicano, se quitara tal y como se quitó, se reguló, y que entonces ese paso debe darse también para un conjunto de empresas que en diversas áreas tienen una serie de exenciones fiscales que ya no se corresponden con la realidad histórica que vive la República Dominicana y con la realidad económica que vive el país y ellos mismos como sectores. Y me enseñó un cuadro que a mí me pareció sumamente interesante, un cuadro publicado precisamente por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, donde muestra el nivel en los momentos actuales, al año 2017, de una estimación de los gastos tributarios que se da en las exenciones a los hidrocarburos por el impuesto selectivo al consumo, tanto el impuesto específico como el impuesto ad valorem al consumo. Y en sentido general, el monto de esas exenciones fiscales para lo que tiene que ver con elementos propiamente de hidrocarburos a diversos sectores son 29.270 millones de pesos. Están clasificados en varios aspectos. Hay exenciones en zona franca, hay exenciones en zona fronteriza, hay exenciones en el sector textil y calzado, hay exenciones a contratistas de obras del Estado y hay exenciones a concesiones mineras. Aunque no tengo el listado, que lógicamente luego lo podremos evaluar, pero en sentido general ese es el monto de las exenciones fiscales para esos sectores que ya ninguno de esos sectores, oigan bien, de esos sectores que yo mencioné, no hay ninguno que esté teniendo pérdidas en este momento. Entonces esas exenciones tienen que ser revaluadas. Pero miren por qué. Yo estuve evaluando los presupuestos de diversos ministerios para compararlo con este nivel de exenciones. Oigan esto, las exenciones que se le dan a esos 5 sectores, zona franca, fronteriza, textil y calzado, contratistas de obra del Estado y mina, a esos 5 sectores, que alcanza 29.271 millones de pesos, es mucho más que el presupuesto de 11 ministerios. Es decir, las exenciones que se le dan a 5 sectores, que todos tienen beneficios. Porque el gobierno hace alianza con las minorías. Entonces, oigan bien, eso es así. 11 ministerios, oigan cuáles, absurda, ¿no? Oigan cuáles ministerios tienen un presupuesto que está por debajo de las exenciones que se le hacen a 5 sectores que están ganando beneficios. El Ministerio de Industria y Comercio, que tiene 4.452 millones de pesos como presupuesto. El Ministerio de Agricultura. Wow. El Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Deporte. El Ministerio de Administración Pública. El Ministerio de Turismo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, de Juventud, de Mujer y de Cultura. 11 ministerios suman en presupuesto 27.645 millones. Y las exenciones que le estamos dando a 5 sectores que todos tienen beneficio. Porque, por ejemplo, yo defendí las exenciones que se le daba a Zona Franca en un momento donde la Zona Franca... ¿Tú sabes qué es lo grave de eso? Que esos 11 ministerios, con esos recursos exiguos, tienen que rendir cuenta, y los funcionarios también de cada peso. Sin embargo, esos sectores no tienen que rendir cuenta. Sin embargo, yo pienso que ellos cuando reciben dinero caen en el rol de función pública, porque si reciben dinero público, tienen que... Sin ánimo de interrumpir, Eury, una primicia. ¿Cómo no, Julio? Primicia. Sí. Amable, primicia.
Primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Arribó al país. Y se encuentra en Catcana Eric Trump. ¿El hijo de Donald Trump? El tercero de los hijos de Trump con Ivanka. Eric Trump vino a Catcana. ¿Pero se sabe a qué? Esta mañana, no sé si... Trump Up Catcana se llama el proyecto. Nosotros estuvimos ahí. No sé si... fuimos a la cumbre. Pero él dijo muchísimas cosas. No sé si anda de vacaciones. Yo fui a o vino a observar lo suyo. De vacaciones. No sé si Eric Trump, que arribó a Catcana esta mañana. Bueno, había el alto de Trump allá en Catcana, ¿te acuerdas? Si está en Catcana esta mañana, Eric Trump, no sé si Eric Trump está observando sus negocios o dándole seguimiento. Hay un proceso judicial. Pero está en el país Eric Trump, que es el tercero de los hijos del presidente Trump con Ivanka, ¿no? Con Ivanka. Sí. Bueno, continuamos. Entonces, si hubiese venido el primero, el que comparó a los sirios con un paquete de chocolate. Porque sí, el primer hijo de Trump. Quien creó todo ese desorden fue tu super líder. El primer hijo de Trump hubo que recogerle unos tuits porque él dijo, cuando habló de los refugiados, dijo, imagínense un paquete de chocolate. Pero los refugiados lo causaron. De eso, sí, un paquete de chocolate de esos M&M. Entonces, imagínense que la funda de chocolate tiene 50 chocolatitos, pero hay 3 que tienen cianuro adentro. ¿Qué hace usted? Se come cada uno de los chocolates hasta averiguar cuál de los 3 tiene cianuro o lo bota todito, o bota la funda entera. Y él dijo, eso pasa con los refugiados sirios. O sea que hay que botarlo a todos. Oye, y entonces la empresa Hershey, de los chocolates dijo, óyeme, nosotros lo que hacemos es chocolate, nosotros no hacemos personas. Sí, pero esa es una comparación. Y si fuera él el que estuviera un terrorista no tiene cara de terrorista. Y si fuera el autor de ese desafortunado comentario entonces decía que tú hicieras, que el que estuviera aquí. Más desafortunado. No, digo yo que este parece, Julio dice que es el más joven, Julio es el más joven. El tercero, ese es lo que ande bebiendo romo. Ahora, el grande, tal vez le dan una canita. Este es lo que vive cazando animales en África y vaina, dándole tiro a elefantes. Este todavía está, pero el primero. Y la esposa de él es activista de protección contra los animales. Mira, entonces decía, estos datos tienen que llamar a reflexión, sobre todo ahora que se vamos a discutir el pacto fiscal. Porque ciertamente hay situaciones, o sea, así como se actuó para frenar ese abuso y esa injusticia y esa actitud incorrecta en contra del Estado Dominicano en términos de recursos que tenían los transportistas, también tiene que actuarse de manera justa y correcta frente a este tipo de situaciones. Estos sectores, yo siempre he dicho, tienen una realidad muy diferente al momento donde se establecieron esas exenciones. Hay un momento histórico donde fue correcto dar exenciones a zona franca. Hubo un momento histórico donde para este tipo de cosas, específicamente para los hidrocarburos, como una forma de tú estimular el sector, como una forma de tú dar facilidades para que los costos fueran menores a ellos y pudieran generar facilidades en términos de creación de empleo, pudieran generar ingresos para la gente y pudieran generar beneficios para ellos mismos como sectores. Pero ya esa etapa fue superada. Según las estimaciones en los últimos años, cada uno de estos sectores que están todavía recibiendo estas exenciones fiscales han tenido, y nada más hay que ir a impuesto interno para ver la declaración que tienen cada uno de ellos de impuestos. Es decir, pagan impuestos a beneficios. Es decir, tienen beneficios. Como tienen beneficios, algunos me dirán, bueno, Eury, si tú le quitas esas exenciones puede ser que los beneficios no sean. No, esto es un proceso, tiene que ser gradual, no es tampoco de golpe y porrazo. Debe ser un proceso, pero tiene que iniciarse. O sea, para ser justo, tiene que iniciarse. Porque usted se imagina esos 29.000 millones que estamos destinando a estos 5 sectores en exenciones fiscales, pudieran ser destinados a fortalecer estos 11 ministerios, por ejemplo, o a fortalecer el plan social del gobierno, o fortalecer la creación de viviendas, o fortalecer la lucha de la defensa del medio ambiente, o los pasos que se está dando para garantizar el agua. Es decir, el gobierno tiene muchas opciones donde destinar esta cantidad de recursos que evidentemente desde el punto de vista de la justicia no están siendo
bien destinados. Y yo creo que en este caso los propios empresarios deben tener también una actitud de sentido de justicia, porque el empresario no debe solamente tener para él el sentido de ganancia. Se ha desarrollado en las empresas, sobre todo en las empresas modernas, fruto de la nueva realidad que vive el mundo, un sentido de responsabilidad social. La mayor parte de las grandes empresas y muchas de las medianas y las pequeñas están asumiendo eso como parte de su filosofía de funcionamiento, la responsabilidad social. Entonces, tu responsabilidad social quiere decir que tú tienes que darle beneficios de alguna manera a la sociedad. Que no es que tú dejes de tener beneficios. No, porque una empresa que no tiene beneficio, al final de cuentas, va a desaparecer y se van a perder los empleos que hay y se va a perder el hecho de que la gente pueda percibir un ingreso interesante para consumir. Pero dentro de tus beneficios tú tienes que tener un sentido de responsabilidad social. Y yo creo que empieza por aquí. Es decir, es una injusticia que estemos destinando 29.271 millones de pesos a 5 sectores que ya tienen beneficio y que 11 ministerios, y no cualquiera ministerios, 11 de los principales ministerios, los fundamentales son educación y salud, su presupuesto está bastante elevado, pero 11 ministerios que deben estar desarrollando una serie de políticas sociales importantes de beneficio a la población, juntos reciben 2.000 millones menos que los 29.000 que se le dan a estas 5 empresas, que es verdad que están produciendo empleo, que es verdad que están produciendo una serie de elementos, pero es verdad que están produciendo también grandes beneficios para ellos mismos. Yo exhorto al presidente, al gobierno, que dentro de esta evaluación, de esta discusión que se está dando con los empresarios sobre todo, a que así como están llevando una política muy importante que yo comparto de exigirle al gobierno transparencia, de exigirle al gobierno que no haya más impunidad, de hacer marchas y una serie de elementos importantes para que cada vez más nosotros avancemos en ese aspecto, o sea, transparencia y que no siga la impunidad, porque de alguna manera esto también es una especie de crimen económico. Entonces la impunidad cabe ahí, o sea, cabe combatirla, no aceptarla. Si estamos diciendo que en términos políticos y en términos de lo que tiene que ver con el gobierno y de la ejecución del gasto público y del manejo de los recursos del Estado, haya transparencia y no se permita la impunidad de funcionarios que se los roban, también con los recursos del Estado que son destinados a sectores privados, como en este caso, debe haber un sentido de transparencia, o sea, conocer claramente, y qué bueno que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo publique este cuadro, pero al mismo tiempo de no permitir que se esté usando de manera incorrecta, porque usar todos estos recursos sabiendo que ya el momento donde usted fue ayudado pasó y que ahora es usted que tiene que cambiar la situación, es una especie de impunidad. Por lo cual el gobierno debe ser estricto, debe ser preciso en este aspecto, y en esta discusión fiscal, no es que se lo quiten de una vez, porque también eso sería un absurdo, sino que se inicie el proceso, cada sector de entender que ya esto tiene que paulatinamente irse quitando, y que esos 29.000 millones, como muy bien dice el ministro Miguel Mejía, que están siendo destinados a esto, pasen a ser destinados a planes sociales, a actividades que beneficien a toda la población por parte del gobierno dominicano.